Y yo quisiera comenzar esta reflexión con una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu necesidad más grande? Y no quiero, por favor, bueno, no les voy a pedir que me respondan, pero que sí que se respondan a ustedes mismos y no des una respuesta religiosa. No digas, mi mayor necesidad es Dios, o mi mayor necesidad es Jesucristo, y no porque eso no sea así, o Dios es lo más importante en mi vida, sino porque a veces lo decimos solamente de una manera religiosa. Déjame planteártelo de otra manera. ¿Cuál es tu mayor preocupación hoy? ¿Cuál es tu mayor preocupación el día de hoy? ¿Qué es lo que está preocupando tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón el día de hoy? Mira, muy probablemente, y conste que no soy adivino ni nada que se le parezca, pero muy probablemente la mayor preocupación de tu corazón en este momento puede ser algo que yo puse en 6 puntos, en 6 diferentes áreas. Puede ser tu salud, ya sea física o emocional, tuya o de alguien más. Puede ser algo relacionado con tu economía, y otra vez, la economía tuya o la economía de alguien más. Puede ser alguna situación de tipo laboral. Estas dos van casi siempre tomadas de la mano, pero algo que tenga que ver con el trabajo propio o de alguien más también. Puede ser también la necesidad de que se resuelva algún conflicto familiar, ya sea marital o ya sea con los hijos o con el resto de la familia. Puede ser que sea, y vamos entrando en terreno un poquito más espiritual, puede ser que sea también la salvación de algún familiar, de algún ser querido o algún conocido que es inconverso, o pueden ser peticiones relacionadas con la obra de Dios, ya sea la obra de Dios aquí en esta iglesia o la obra de Dios en general. Y puede ser que haya otros motivos de preocupación, pero yo estoy casi seguro que el 95% de nuestras preocupaciones el día de hoy tienen que ver con alguno de esos puntos que yo mencioné ahorita. Puede haber otros, ¿verdad? Pero muy probablemente tiene que ver con alguno de ellos. Fíjense que el texto sobre el cual estaré predicando el día de hoy, el que leímos hace un momento, es uno muy especial, porque se trata de una oración. Yo no sé si ustedes lo captaron cuando leímos el pasaje, pero en realidad es una oración. El libro de Efesios trae por lo menos 3 oraciones diferentes que Pablo hace en diferentes momentos a lo largo de su carta, y esto que acabamos de leer ahorita es una oración en realidad. Ahorita la vamos a ir analizando. Y además es interesante también gramaticalmente, porque también hay una sola oración en el texto. Estoy hablando de oración gramaticalmente. Hay una sola, y después todo lo demás se deriva de esa sola oración. Es interesante gramaticalmente también este texto, como Pablo va desdoblando esta petición suya en varias partes. Entonces, aunque no está escrita como una oración típica, realmente es una oración que Pablo está elevando a la presencia del Señor. Y bueno, es mi esperanza que esto nos ayude a cada uno de los que estamos aquí presentes el día de hoy para enriquecer nuestra vida de oración, si es que tenemos una vida de oración. Y si no tenemos una vida de oración, mi esperanza también y mi petición al Señor es que esta predicación sirva para estimularnos, para animarnos a tener una vida de oración, que esta palabra nos exhorte, nos amoneste para construir esa vida de oración en nuestro diario vivir. Voy a tocar 3 puntos a lo largo de la predicación. El primero de ellos es la verdadera necesidad de la iglesia. El texto que leímos hace un momento comienza así: por esta causa, está escribiendo Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos. A ver, Pablo comienza aquí diciéndole a la iglesia de Éfeso, a la cual le está escribiendo: hermanos, yo he escuchado de ustedes dos cosas principalmente. He escuchado de su fe en Jesucristo y he escuchado también de su amor hacia todos los santos, es decir, hacia el resto de la iglesia. Esta iglesia en Éfeso, por cierto, la fundó Pablo, la fundó en su segundo viaje misionero. Pero, ¿desde dónde está escribiendo Pablo esta carta? ¿Alguien se acuerda? De la cárcel. Desde la cárcel. Es una de las cartas de la prisión, conocidas así, junto con Filipenses, con Colosenses y con Filemón. Es una carta de la prisión. Así que, aunque Pablo había fundado aquella iglesia, había plantado aquella iglesia en Éfeso, probablemente él escribe, dicen los comentaristas, unos 5 años después de que había fundado esta iglesia. Así que probablemente había gente en la iglesia de Éfeso que él no conoció, gente que él no había tenido oportunidad de tratar. Y por eso les dice: yo he oído, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí viene, digamos que la oración central de este texto. Dice el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En otras palabras, Pablo está diciendo: no solamente me acuerdo de ustedes, cuando me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios por ustedes, por su fe y por su amor también hacia los santos. Hago memoria de ustedes en mis oraciones. Y entonces él va a decir inmediatamente después de esto el qué es lo que dice. Él dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Parece que los hermanos de Éfeso tenían lo más importante. Tenían fe en el Señor Jesucristo y tenían amor hacia los santos, es decir, hacia ellos, quienes estaban a su alrededor. Y uno tendría que preguntarse: ¿qué podía este pastor llamado Pablo, y amigo también, pedirle al Padre para ellos, si ya tenían lo más importante? Si ya tenían la fe en Jesús, si ya tenían el amor hacia los santos. Y esta es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos también respecto a nuestra vida personal y la vida de nuestros hermanos, es decir, de la iglesia. ¿Cuál es nuestra mayor y verdadera necesidad? Ahora que ya hemos estudiado todo el capítulo 1 y ahora que sabemos que hemos sido escogidos, que hemos sido adoptados, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados. Ya el primer capítulo nos dijo todo eso, desarrolló todo eso. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo, ahora como hijos suyos. ¿Qué más podría pedir Pablo? Digo, Pablo era medio exigente, ¿no? Ya Dios le había dado a aquella iglesia todo eso, todo lo que él mismo va mencionando en el primer capítulo de su carta. ¿Qué otra cosa habría que pedir? Bueno, eso me lleva al segundo punto: lo que necesitamos ya, ahora y siempre. Miren, vayan a sus Biblias, por favor. Versículo 17. Vamos a leerlo juntos. Dice, estamos en Efesios 1, 17. Por favor, tengan sus Biblias abiertas. ¿Leemos juntos? Para que Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hasta ahí nos quedamos. Ese texto es clave, es el texto central de todo este pasaje. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Recordemos que Pablo escribe con un estilo también muchas veces hasta poético, y particularmente en la carta a los Efesios es bastante poético. A veces es tan poético
que da trabajo entenderle a los textos. Uno tiene que leerlos varias veces, como ver qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Y entonces aquí hace una aparente repetición que tiene todo un sentido. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, no es que sean dos diferentes, no es que esté hablando del Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. Él simplemente está haciendo una repetición aquí para enfatizar a quién le ora, a quién le está pidiendo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios de nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el Padre de gloria. ¿Y qué es lo que Él pide en ese momento? ¿Qué es lo que está pidiendo para aquella iglesia? Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Desafortunadamente, en la traducción que nosotros tenemos, Reina Valera, cada vez me voy alejando más de Reina Valera, voy buscando algunas otras traducciones. Desafortunadamente, espíritu está con minúsculas aquí y debería estar con inicial mayúscula, porque está hablando no de nuestro espíritu, sino del espíritu que nos da el Padre. ¿Y cuál es el espíritu que nos da el Padre? El Espíritu Santo. Por supuesto, está hablando del Espíritu Santo, debería de estar con mayúscula. Pero bueno, ya pondremos nuestra queja con bueno, no, Casiodoro de Reina ya tiene mucho que murió. Pero es importante que nosotros entendamos que está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu de nosotros. Dice, yo les ruego al Padre que les dé a ustedes espíritu de sabiduría. Hermanos, de veras, cuánto necesitamos la sabiduría en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos de esa sabiduría no humana, sino de esa sabiduría que viene de lo alto? Una sabiduría que no nos podemos conseguir nosotros mismos. Una sabiduría que no tiene que ver con la escolaridad que tengamos o con los estudios que hayamos tenido. Creo que ayer, ya no recuerdo si ayer o ayer en la mañana, hablaba yo con mi esposa de un hermano, no voy a decir su nombre, porque está aquí y no quiero que se vaya a ofender, nada, cierto, no voy a decir nada malo, pero hablábamos de alguien y le decía yo, mira, para mí esta hermana es una hermana bien sabia, es una hermana a la que yo le he notado sabiduría y le he notado entendimiento en la palabra del Señor, prudencia, y bueno, como estoy diciendo muchos halagos, por supuesto que no voy a decir ningún nombre, pero yo creo que todos nosotros conocemos personas así, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que uno dice, bueno, no tuvo oportunidad a lo mejor de ir mucho a la escuela, no tuvo oportunidad de tener una escolaridad a lo mejor un poquito más alta, pero podemos ver esa sabiduría que da la palabra de Dios y esa sabiduría que da el Espíritu Santo, que no viene por sí solo, no viene por el esfuerzo que nosotros hagamos. Y bueno, esta petición de Pablo no se la saca tampoco él de la manga, no es que se le invente en ese momento, porque encontramos varias partes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, a donde el Espíritu Santo es mencionado como el Espíritu de sabiduría. Miren, no lo busquen en sus Biblias para no consumir tiempo, pero del Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice, hablando de Josué, dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. No es que Moisés le haya transmitido ese espíritu de sabiduría. Yo no sé si todos entendemos el sentido bíblico de poner las manos sobre alguien. Imponer las manos o poner las manos sobre alguien es darle algún encargo o es darle algún nombramiento. Y acuérdense que Josué fue el sustituto de Moisés, ¿verdad? Moisés, cuando escribe esto, él estaba por partir con el Señor, y ya el Señor le había dicho que él iba a partir. ¿Y quién iba a seguir guiando al pueblo de Israel para que entrara a la tierra prometida? Josué, precisamente. Y Josué necesitaba ese espíritu de sabiduría,
necesitaba esa llenura del Espíritu Santo para lo que él iba a hacer. Isaías capítulo 11, versículo 2, a donde el profeta está hablando del Mesías, dice de la siguiente manera, Isaías 11, 2, y reposará sobre él, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Yo no sé tú, hermano, yo no sé tú, pero yo cada día me doy cuenta más de cuánto necesito sabiduría, de cuánto necesito tener sabiduría en mi vida. No estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando de conocimientos, no estamos hablando de instrucción, estamos hablando de sabiduría y de la sabiduría de Dios. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? Para todo. Para todo, necesitamos sabiduría en nuestra vida matrimonial, necesitamos sabiduría en nuestra vida familiar, en la educación de nuestros hijos, quienes tienen hijos pequeños, necesitamos sabiduría para nuestras finanzas, necesitamos sabiduría para nuestra vida espiritual, absolutamente para todo. Cada vez que uno se pregunta qué tanto debo de crecer en sabiduría, al menos a mí me ocurre, digo, me faltan 800,000 kilómetros para llegar a donde debería yo de llegar. Pero ese espíritu de sabiduría es el que Pablo está pidiendo para la iglesia de Éfeso, y es el que el Espíritu Santo está queriendo que nosotros le pidamos a Él. Si bien la sabiduría es indispensable para nuestro caminar con Cristo, la petición que aquí Pablo hace al Padre va más allá de la mera sabiduría, porque después dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí hay que detenerse también un momento para puntualizar algunas cosas. A ver, cuando hablamos de revelación, no es que Dios nos vaya a revelar algo nuevo, algo que no hubiera revelado anteriormente en su palabra. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Esta es la revelación completa de Dios. Pero fíjense que la frase especifica algo más. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué dice? En el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Hermanos, y esta es otra acotación que yo quiero hacer también en esta mañana. Permítanme un segundo. Perdón. Es algo que también es importante que tengamos claro. Hermanos, no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Hay una tremenda diferencia entre ambas cosas. Alguien puede conocer mucho de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que hay teólogos ateos. ¿Sí? Suena incongruente, ¿verdad? Bueno, los hay. Hay teólogos que estudian teología, que saben mucho de teología, que saben mucho de la Biblia, que saben mucho de la Escritura, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Y algunos incluso, hay quienes lo han manifestado. Yo realmente no creo en Dios. Y es gente que sabe muchísimo sobre la Escritura, sobre la Biblia. Hay una tremenda diferencia entre conocer acerca de Dios, eso es algo que lo podemos hacer leyendo la Biblia, leyendo libros, leyendo teología, pero es muy diferente a conocer a Dios. Y lo que aquí la palabra nos está hablando, lo que Pablo está pidiendo para la iglesia de Éfeso, es revelación en el conocimiento de Él, el conocerlo a Él. Creo que ya mencioné el otro día, no me acuerdo, que estoy estudiando más bien un libro que se llama Conocer a Dios. El autor es J.I. Parker. Parker fue un teólogo, ese es un teólogo de veras canadiense, reformado, ya murió. Pero tal vez este libro de Conocer a Dios es su principal obra de los muchos que él escribió. Se lo recomiendo. El libro vale 325 pesos. No tiene mucho que lo compré.
Y lo compré porque yo lo estoy estudiando, y eso es una bendición también del Señor, junto con mi nieto que está en Estados Unidos, tiene 13 años. Todos los miércoles a las 7:30 de la mañana nos reunimos por Zoom y estamos estudiando este libro. Déjenme decirles, se los comparto con mi esposa, lo comparto casi cada miércoles. Les digo, es delicioso para mí. Ese tiempo de 7:30 a 8:30 de la mañana que estamos estudiando juntos la palabra, es algo delicioso para mí, es una bendición verdaderamente el poderlo hacer. Pero bueno, viene esto ahorita a mi memoria por lo que acabo de decir. No es lo mismo, y J.I. Packer hace mucho énfasis en esto, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Hay una tremenda diferencia. Yo comentaba el otro día con mi nieto, cuando empezamos el estudio del libro ya hace algunos meses, y comentaba con él, le digo, mira, uno puede saber mucho de una persona, ¿sí? Tú te puedes aprender la biografía de una persona, puedes saber cuándo nació, cuántos años tiene, a dónde vive, cuáles son sus gustos, qué cosas no le gustan. Tú puedes saber mucho de una persona y no conocer a esa persona. ¿Cuándo conoces a una persona? Hay por ahí un dicho popular que dice, como dice, ¿quieres conocer a Andrés? Hay dos versiones, una con Andrés y otra con Inés. Entonces yo creo que es la versión para los hombres y para las mujeres. ¿Se han escuchado? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes, ¿verdad? Y eso es bien cierto. ¿Quieres conocer a alguien? Tienes que vivir con esa persona. Aquí la hermana que está sentada al frente y yo tenemos 48 años de estar viviendo juntos. Y después de 48 años yo le puedo decir, la conozco bastante. Y ella me conoce bastante a mí. Pero aún así, no hemos terminado de conocernos. No hemos terminado de conocernos todavía después de 48 años. ¿Qué necesitamos para conocer al Dios que se revela en las Escrituras? Lo mismo, vivir con Él, caminar con Él, no solamente aprender de Él, sino experimentarlo a Él. No solamente descubrir lo que la palabra dice, sino vivir esa palabra. Cuando nosotros nos proponemos vivir la palabra, cuando nosotros nos proponemos conocer a Dios, sí a través de su palabra, pero principalmente a través de la experiencia diaria, a través del caminar diario. ¿Cuántas veces, bueno, lo que compartía Caro hace un momento, ¿verdad? De repente no tienes para el camión y de repente llega alguien que te da una ofrenda, ¿sí? Y sabemos que no es como un regalo o una donación, como ustedes quieran decirlo, pero sabemos que no es esa persona, que es el Dios real en el que nosotros creemos, manifestándose en una cosa pequeñita, en una cosa bien pequeña, a lo mejor bien simple. Dios es el Dios no solamente de las cosas inmensas, Dios es el Dios de las cosas pequeñas. Él vive con nosotros y vive en nosotros en nuestro diario caminar. Entonces, hermanos, lo que aquí esta oración de Pablo pide es, Señor, dale a esta iglesia espíritu de sabiduría, dale espíritu de revelación, no para que hagan profecías, no para que digan que Dios les reveló algo en un sueño anoche o antenoche, sino esa revelación para conocerte a ti, para conocer al Dios vivo, único y verdadero. Y en Juan capítulo 16, versículo 14, cuando el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos sobre el Espíritu Santo que vendría cuando Él se fuera, les dice, en Juan 16, 14, Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es el Espíritu Santo el que nos muestra a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña quién es Cristo, el que nos hace no solamente conocer acerca de Él, sino conocerlo a Él. Es el mismo Espíritu. Y fíjense que, volviendo a la gramática, es interesante que esta palabra, que en el versículo 17
es traducida como conocimiento. El conocimiento de Él es un poquito diferente. Se quedaron cortos otra vez con la palabra conocimiento. La palabra en griego es epignosis. Epignosis. Epi, que quiere decir por encima de, gnosis, que quiere decir conocimiento. Y algunos autores dicen, e incluso hay algunas Biblias que lo tienen traducido así, el conocimiento detallado, el conocimiento íntimo, el conocimiento extendido, amplio, no solamente conocimiento, porque si nos quedamos nada más con conocimiento nos podemos confundir de que está hablando de saber mucho de Jesús. Cuándo nació, a dónde nació, cuándo murió, de qué manera murió, y eso es conocer acerca de Él. Aquí está hablando del conocimiento detallado de Jesús. Hermanos, ¿qué tanto conocen ustedes a Jesús? ¿Qué tanto conocen a Jesucristo? No qué tanto conocen de Él. Yo sé que conocen bastante de Él. ¿Qué tanto lo conocemos a Él? ¿Qué tanto admiramos su presencia? ¿Qué tanto admiramos su belleza? ¿Qué tanto admiramos su santidad? ¿Qué tanto admiramos su misericordia? ¿Qué tanto admiramos su gracia? La gracia para con nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos que el Padre nos dé. Que nos dé espíritu de revelación en el conocimiento detallado de Él, en el conocimiento personal de Él. Este pasaje es hermoso. Sigue diciendo en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y otra vez ahí nos tenemos que detener. Le está pidiendo a Dios, al Padre, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, o los ojos de nuestro corazón, dice en alguna otra versión, que alumbre nuestros ojos, que nos dé iluminación para que nosotros podamos entender, podamos saber, y va a mencionar 3 cosas que Él quiere que nosotros sepamos y que Dios quiere que nosotros sepamos, que es lo que necesitamos entender y lo que necesitamos conocer. Por favor, síganme en la lectura en el versículo 18. ¿La leemos juntos? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. A ver, aquí hay 3 cosas. Hay 3 peticiones que al final voy a tratar de remarcar nuevamente, pero ahorita las menciono. Dice que le pide al Padre que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿A qué se refiere aquí la palabra de Dios? ¿Cuál es esa esperanza? Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza para el futuro? Lo que ya tenemos aquí, ya no lo esperamos, ¿verdad? Ya lo tenemos. Mi esperanza no es ser salvo, porque ya soy salvo, eso ya ocurrió por su gracia. Pero ¿cuál es mi esperanza en el futuro? ¿Cómo? Ok, el cielo creo que habías dicho, cierto, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza. Y eso no quiere decir que nosotros como cristianos estemos pensando solamente en cuando estemos allá en la gloria, pero tampoco quiere decir que nunca pensemos en eso y que nos olvidemos de que ese es nuestro futuro. Ese es el futuro que te espera si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha hecho nacer de nuevo. Tu esperanza, nuestra esperanza, es que un día lo vamos a ver a Él cara a cara, que un día vamos a estar en su presencia. El domingo pasado, el pastor Carlos Peláez predicó sobre Apocalipsis 7, y cuando yo le pedí, bueno, él venía para los bautismos y la celebración de la Santa Cena,
y le pedí que me diera el texto sobre el que iba a predicar, y cuando me dijo Apocalipsis 7, yo dije, bueno, creo que no es un pasaje que yo hubiera escogido para un culto de bautismos. Sin embargo, dio un mensaje hermoso. A mí me encantó el mensaje que él dio, y viene a colación con el texto, porque habla que Él les dé revelación, que Él alumbre los ojos de su entendimiento, para que ustedes puedan conocer la esperanza a que han sido llamados. Él hablaba de los 144,000, ¿se acuerdan? Sí, hablaba de los 144,000. ¿Y qué explicó él? ¿Qué significan los 144,000? La totalidad. La totalidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Yo no me acuerdo si él lo explicó, pero voy a aprovechar este paréntesis para explicar por qué 144,000, y después empieza a mencionar ahí el texto de Apocalipsis 7, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, hasta mencionar las 12 tribus de Israel. Si alguien es bueno para las multiplicaciones, multipliquen 12 por 12. ¿Cuánto les da? 144. 144. Y 1000 en el lenguaje bíblico simplemente quiere decir muchos. Esos 12 por 12 es todo el pueblo de Dios, los judíos y los gentiles. Todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes estaban reunidos allá en esa revelación que Juan recibió? ¿A quiénes veían? A todos los redimidos. Y una forma simbólica de expresarlo, es decir, eran 144,000. Y esto a nosotros nos recuerda, es todos los elegidos, todos. Hermanos, en el cielo no va a faltar un solo elegido, ni uno solo. Todos los que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, vamos a estar ahí. No va a haber uno solo de más, no va a haber uno solo de menos, sino todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y bueno, ese mismo pasaje de Apocalipsis 7 habla de que esos 144,000 fueron sellados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y con qué hemos sido sellados nosotros? Con el Espíritu Santo. La misma palabra nos enseña eso. El sello del Espíritu. Un sello que, hermano, tú tienes puesto con tinta invisible, pero que tienes puesto en ti y que dice propiedad de Dios. Los sellos, entre otras cosas, sirven también hasta la fecha para indicar propiedad. ¿Sí? Cuando alguien compra una casa y va con el notario y le hace las escrituras, va un sello por ahí del registro público de la propiedad, a donde dice esta casa le pertenece a fulanito de tal. Si no tienen ese sello, bueno, no tiene esa legalidad, y es solamente una alegoría. El Espíritu Santo sella nuestras vidas, nos sella a nosotros de que ahora somos propiedad de Dios, ahora somos de Jesucristo. Y de esto es de lo que está hablando también aquí el texto. Esa es nuestra esperanza, la esperanza a la que Él nos ha llamado es que un día vamos a estar en gloria con Él. La segunda petición que hace, o la segunda cosa que menciona, dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora hace 15 días, no hace 8, hace 15 días que vino a predicar el hermano Miguel Ángel Gómez Juárez. Él hablaba también del texto previo al que yo estoy predicando ahora, y hablaba de la herencia que tenemos en Él. Menciona aquí la Escritura que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Y qué quiere decir arras? Arras, no jarras. Promesa, anticipo. Quienes se han casado por la iglesia y quienes han pasado esta celebración de una boda, una de las cosas que hacemos, tradición, que no es algo que podamos decir, eso es un típico, pero es una tradición hermosa. Generalmente el novio o el esposo le entrega a la esposa unas moneditas que le llaman arras. ¿Y cuál es el simbolismo de esto en una boda? Es el anticipo
de que yo me estoy comprometiendo a hacerme cargo de ti toda tu vida. Yo me estoy comprometiendo de esta manera y delante de Dios anticipadamente te estoy dando esto como símbolo de que yo me voy a hacer cargo de ti, económicamente y en todos los sentidos. Bueno, ¿por qué usa esto como las arras del Espíritu o las arras de nuestra herencia? Porque solamente hemos recibido el anticipo, hermanos. Solamente hemos recibido el anticipo. Yo anhelo que cada uno de nosotros tenga la llenura del Espíritu Santo. Pero si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, has recibido solamente un pequeñito anticipo. Y si así es el anticipo, ¿cómo será la redención completa? ¿Cómo será la herencia completa? Anoche yo estaba en la casa ya en Coahuila y ya cuando salí a apagar las luces porque ya nos íbamos a acostar a dormir, vi la luna. Yo no sé si alguien vio la luna anoche. No hay luna llena, no es luna llena, pero bueno, se veía hermosa porque además estaba así arribita del cerro que tenemos enfrente de la casa y se veía verdaderamente hermoso. Incluso me tomé una fotografía por ahí, la compartí con algunos familiares. Se veía verdaderamente hermoso. Y yo hablaba con el Señor en ese momento, cuando estaba yo viendo todo eso. Y le decía yo, Señor, si esto es tremendamente hermoso, si esto me impacta, me conmueve, el ver esta belleza que tú has creado, ¿cómo será cuando estemos contigo? ¿Cómo será en tu presencia? ¿Cómo serán esos cielos nuevos y esa tierra nueva en las cuales mora la justicia? No puedo ni imaginármelo, pero sí quiero imaginarlo, pero sí quiero pensar en ello, porque esa es la herencia que nosotros vamos a recibir como creyentes en el Señor Jesucristo. Tercera cosa que menciona, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ojalá pudiéramos entender cuál es esa supereminente. Miren, Pablo usa muchos superlativos en esta carta y este es uno de ellos. ¿Cuál es la supereminente fortaleza? Déjenme leerlo. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y aquí quiero resaltar esto último. Si creemos en el Señor Jesucristo, es por el obrar de Él mismo, por el obrar de Dios. Esa supereminente grandeza de su poder ha actuado en nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Creemos según la operación del poder de su fuerza. Si tú eres creyente en Jesucristo, crees en Jesucristo por la acción de la fuerza, del poder supereminente del Espíritu Santo actuando en tu vida y en tu corazón. Estos son de las lecturas y de los momentos en que yo quisiera ser de esos hermanos que gritan de repente, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque verdaderamente uno debería de exclamar cuando leemos todo esto, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Alabemos al Señor, porque todo esto Él nos los da únicamente por su gracia. Y luego sigue diciendo en el versículo 20 que ese poder de su fuerza que nos hizo creer, dice en el versículo 20, la cual, está hablando de esa fuerza, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, la misma fuerza que actuó en el Señor Jesucristo, el mismo poder que actuó en el Señor Jesucristo para hacer que estando Él 3 días en una tumba, se levantara de los muertos y volviera a vivir, esa misma fuerza, ese mismo poder es el que está en ti, es el que está en mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos resucitados también, hermanos. Nosotros somos resucitados. Creo que el domingo próximo vamos a abordar un poquito más de eso.
pero me adelanto un poco a la predicación de la próxima semana, porque dice en el capítulo 2, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo somos resucitados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y Él vino y nos dio vida. Él vino y nos resucitó. El mismo poder, la misma fuerza que levantó al Señor Jesucristo de la tumba, es la misma fuerza que nos ha levantado a nosotros y nos ha traído de muerte a vida y a vida eterna. Sigo leyendo, versículo 21. Dice que también nos sentó a su diestra en los lugares celestiales, y dice después, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Dan ganas aquí de decirle al apóstol Pablo, con que me hubiera dicho nada más sobre todo principado, ya me hubiera quedado claro. Pero es que Él, o el Espíritu Santo que lo está inspirando, está tratando de decir, no, detálleselos más. No solamente sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, ese es el Señor Jesucristo. Es alguien que tiene toda potestad, toda autoridad. No hay nada que se le pueda oponer a Él, nada, hermanos. Y ya voy a ir concluyendo, porque termina este texto en algo bien hermoso. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Se entiende que al darle toda autoridad, al ponerlo sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo lo que sea autoridad, Él ha sometido debajo de sus pies todas las cosas, no unas cuantas cosas, todas las cosas. Por eso Abraham Kuyper, un teólogo holandés del siglo XIX, él decía, no hay un centímetro cuadrado en toda la creación a donde Cristo no diga mío, mío. No hay un solo centímetro cuadrado en toda la creación a donde el Señor Jesucristo no diga mío. Abraham Kuyper lo expresó de muchas otras formas diferentes, pero es algo que es importante que nosotros entendamos. Hermanos, el Señor, nuestro Señor, ya está reinando. Ya está reinando. Eso no es algo para el futuro. Él ya reina. Y Él reina principalmente en su pueblo, principalmente entre los suyos. Él reina en nuestros corazones. Él tiene toda autoridad sobre nuestra vida. Y otra pregunta que deberíamos hacernos también relacionado con esto es Jesús mi Señor? ¿Es Jesús tu Señor, aparte de ser tu Salvador? Hay algo bien fuerte que el Señor Jesucristo dice en alguno de los evangelios. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es solamente decir Señor, Señor. Mateo capítulo 25 dice que en aquel día algunos le dirán, Señor, no en tu nombre hicimos muchos milagros, no en tu nombre expulsamos demonios, no en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y dice que el Señor les contestará a algunos, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, nosotros necesitamos conocer que Él es nuestro Señor. Y amados hermanos, si Él es tu Señor, quiere decir que Él manda en tu vida. Ahora sí, como a veces le decimos, o le decíamos a nuestros hijos cuando eran adolescentes sobre todo, no te mandas solo. Sí. Todos los que hemos tenido hijos adolescentes alguna vez seguramente hemos dicho eso. No te mandas solo. Aquí hay quien manda en esta casa. Bueno, tendríamos que aplicar eso mismo a nuestra vida con respecto al Señor Jesucristo. No me mando solo. Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor,
entonces yo tengo que hacer lo que Él dice. Entonces yo tengo que hacer sus mandamientos, yo tengo que llevar a cabo sus enseñanzas, ponerlas en práctica en mi vida, porque Él es mi Señor, porque no me mando solo. Versículo 23, perdón, sigo con el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, lo dice enseguida, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza, Él es la única cabeza que nosotros reconocemos y la única cabeza que tiene la iglesia. El Señor Jesucristo es el jefe y es el Señor de la iglesia. Hay veces que alguno de nosotros nos da la encomienda, la tarea de estar aquí al frente y de organizar o de predicar, en fin, eso no significa que quien está aquí al frente es el jefe. Yo no soy jefe de nadie, absolutamente de nadie. No me mando solo, exactamente, no me mando solo. Ustedes y yo tenemos al mismo Señor. Ustedes y yo le tenemos que dar cuentas al mismo Señor. Lo que pasa es que a veces también los evangélicos desarrollamos eso que algunos han llamado el sacerdotalismo. En algunas denominaciones, en algunas iglesias, hay un sacerdote y realmente el sacerdote es prácticamente el que es el que manda, es el que, o sea, si el sacerdote no te no se fue la palabra, pero no te perdona pues tus pecados, no remite tus pecados, ya te quedaste con tus pecados, sí, ya te quedaste con ellos. Si no es el sacerdote el que da el pan, en este caso la hostia, pues ya no la recibiste, Yo sé que ellos tienen también excepciones, en las cuales alguien más lo puede hacer, pero saben que a veces también en la iglesia cristiana evangélica, como que copiamos un momento un poco, o tenemos la tendencia a caer en eso, que algunos autores han llamado un sacerdotalismo, es decir, nada más que ahora no es el sacerdote, es el pastor, y entonces si se necesita orar por alguien, no, pues el pastor él está más cerca de Dios, entonces vamos a pedirle que él ore, porque seguro que Dios lo oye más a él. No, hermanos, Dios te oye a ti tanto como a mí, exactamente igual. Él es la cabeza de esta iglesia en su cuerpo. Otra reflexión breve. Si Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, sobre los pies de Jesucristo, y resulta que nosotros somos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, ¿no deberíamos entender que Él sometió también todas las cosas debajo de nuestros pies? ¿No deberíamos entender también eso? ¿No deberíamos de aceptar también eso? A mí me da tristeza cuando escucho a veces hablar tanto del poder del demonio, del poder de Satanás, y de que uy, qué miedo, el diablo, hermanos, el diablo está sometido debajo de los pies del Señor Jesucristo y está sometido debajo de los pies de su iglesia, de su pueblo. Y esto no es una valentonada, es algo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Es un enemigo que ya está vencido, no está destruido, y por eso sigue actuando todavía en aquellos que dice la palabra son hijos de perdición, pero está vencido y no tiene parte ni suerte con nosotros. ¿Cuándo es cuando el enemigo puede tener parte con nosotros? Cuando nosotros le abrimos la puerta, cuando nosotros lo dejamos entrar, cuando nosotros dejamos que las insinuaciones, que las tentaciones, que lo que Él trae a nuestra vida, a veces lo abrazamos y lo recibimos. Y entonces comienza a tener parte con nosotros. Pero es porque nosotros le dimos esa autoridad que no tiene, que Dios ya no le ha dado. Nosotros reinamos juntamente con el Señor Jesucristo. Termina este pasaje diciendo,
después de la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es la plenitud también del Señor Jesucristo, que lo llena todo en todo. Y aquí también hay como una repetición de todo en todo, ya como que nos hubiera dicho en todo, ya con eso entendíamos, pero quiere enfatizarlo todavía más, aquel que lo llena todo en todo. No hay un solo centímetro cuadrado de tu vida sobre la cual el Señor Jesucristo no diga, bien, somos propiedad de Él, somos sellados por su Santo Espíritu. Y esto no es para nuestra vanagloria, no es para que nosotros nos sintamos superiores a nadie, es solamente para que lo reconozcamos, para que le agradezcamos por todo nuestro corazón. Vamos a hacerlo en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra viva. Gracias por esta palabra eficaz. Gracias por esta palabra cortante como espada de doble filo. Hoy queremos reconocer tu señorío, Señor. Hoy queremos reconocer que tú estás sobre todo principado, sobre toda autoridad, y que, Señor, así como tú has sometido todas las cosas debajo de tus pies, tú también has dicho de tu iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, y creemos que esa es una verdad. Señor, anhelamos que nos des espíritu de sabiduría, anhelamos que nos des espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Anhelamos, Dios eterno, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la esperanza que tú nos has dado, para que podamos entender la herencia que tú tienes para nosotros, para que podamos entender, Padre eterno, cuál es la supereminente grandeza de tu poder que nos ha hecho salvos en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias por el mensaje que nos has dado. Ayúdanos a vivirla todos los días en nuestro caminar. En el nombre de Jesucristo. Amén.